Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy terminamos nuestro viaje por las letras del departamento del Tolima, encontrándonos con dos grandes escritores, Libardo Vargas Celemín y Omar Alejandro González, con quienes hablaremos de su experiencia literaria, su visión sobre las formas breves de la literatura y conoceremos también un par de sus escritos. Reitero nuevamente, como lo he hecho en los programas anteriores, mi agradecimiento al escritor Jonier Alberto Agudelo, pues gracias a él y a su entusiasmo literario y al amor por las formas breves de la literatura, se lograron realizar estas entrevistas. Comencemos pues preguntando a nuestros invitados cuál ha sido su experiencia con las formas breves de la literatura, en especial con el microrrelato. Yo tuve una experiencia más o menos de 25 años dirigiendo talleres. Fundé el taller de la Universidad del Tolima, también estuve con la biblioteca Darío Echandía y tuve la oportunidad de que el Banco de la República me seleccionara para directar una serie de talleres en Cúcuta, Bucaramanga, Girardot. Bueno, yo casi que me especialicé en lo de la minificción. No recuerdo así una anécdota muy especial, solamente que alguna vez hice un taller en el Colegio Champañat y había una persona con maestros, había una persona que decía que eso era muy difícil y me mostró una cosa y le hice unas recomendaciones así, dije, yo no vuelvo a escribir esto. Cuando dieron el fallo del concurso, días después, me llegó toda emocionada a abrazarme y decirme, me gané el concurso, ¿sí? Entonces eso es como al azar, como que también existen ese tipo de situaciones. Yo en la universidad como docente dicté varios diplomados, inclusive llegué a avanzar un poquito más allá del concepto de minificción y demostrar cómo la literatura va avanzando tanto que ya no es exactamente el minicuento, sino que ya hay incorporación de los elementos de la tecnología, que hay elementos nuevos, casi que pudiéramos decir, una imagen puede ser una minificción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, logré participar en certámenes internacionales, hice contacto con gente de la Argentina, con gente de Venezuela. Traté de prepararme lo mejor posible. Desafortunadamente, pues ahora, después de la pensión, me retiré de la docencia y que es donde uno tiene la audiencia permanente y entonces puede retribuir esto. La mejor anécdota o la mejor remembranza es que muchos de mis alumnos han sido ganadores de concursos a nivel regional y que sí logré inocularles ese virus de la literatura y siguieron trabajando y tienen 3, 4, 5 libros. Entonces yo creo que ese es el gran aporte que logré modestamente hacer. Mi experiencia con las formas breves de la literatura la tengo desde hace unos buenos años que empecé a leer aforismos, que me incliné por las microfilosofías y esto me fue llevando también a la literatura en su forma más breve, que es la minificción, y ya más adelante en esa búsqueda minificcional pues me encontré con estos microrelatos o cuentos atómicos, relatos de una línea, y me parecieron excelentes por la concreción que puede tener en su mínima expresión una historia. Maestros, ¿cómo llegaron a este género literario? ¿Cuáles son sus autores de cabecera y qué temáticas trabajan en su construcción literaria? Como docente universitario, pues uno está a la caza, digamos así, de nuevas manifestaciones que se estén dando en el contexto del desarrollo de la literatura. En ese campo me encontré una vez con un libro de Violeta Rojo, que es una venezolana, quien es una de las primeras personas que en América Latina con
Lauro Zavala, mexicano, entran a darle la importancia y la trascendencia que tiene este género literario, o subgénero, llamémoslo así. Entonces, con la lectura de ese texto que más o menos define, porque el problema de la minificción es que tiene muchas aristas y tiene muchos elementos que a veces se confunden. No es solamente la brevedad, no es solamente la concisión del lenguaje, la concisión de los personajes y toda esa cosa, sino, digámoslo, saber encadenar. Inclusive, curiosamente, esta señora Violeta Rojo saca un libro posteriormente, hace unos 2 o 3 años, y donde habla de que lo que dijo hace unos años no se aplica realmente a los desarrollos que se han dado en este campo. Entonces me fui entusiasmando cuando un amigo, Nelson Germán Pulido del Champayat, se dio por organizar un concurso de minicuento. Y entonces me llamó para que dictara una charla y yo dicté una charla a profesores y estudiantes para que participaran en ese concurso. A partir de ahí yo vi que era un campo casi inexplotado en nuestro medio y me dediqué a estudiarlo y a producir algunos textos. Llegué a esta forma de la literatura gracias a que un profesor de la universidad nos compartió un corpus de textos de minificción, dentro de los cuales había 2 o 3 microrrelatos. Entonces, estos autores, incluido Augusto Monterroso con su Dinosaurio o Ernest Hemingway con su texto Oferta, pues abrieron ese camino para ver en la microficción una posibilidad no solo del divertimento, sino de la concreción y la genialidad literaria. Hablemos, por favor, sobre la trayectoria y las obras que han creado ustedes en este género literario. Bueno, realmente yo he publicado solamente un libro de minicuentos. Ese libro de minicuentos se llama Una mujer difícil y me lo publicaron en la Universidad del Tolima. Además he publicado en algunas revistas y desde que me entusiasmé con este subgénero he escrito varios minicuentos. Yo diría que mucho más de 100 minicuentos. Solamente he publicado en una tercera parte. He participado en eventos de carácter nacional y me han seleccionado para 2 antologías nacionales que hizo la Universidad del Valle, uno, y el otro la Universidad Pedagógica de Colombia. Allí figuro como uno de los autores de este género. No me he ganado ningún premio frente a esto, pero sí he ganado el reconocimiento de los pocos lectores que han llegado a leer esos trabajos. A mí me interesa el minicuento porque es no solamente por lo breve, porque por ser breve no significa que se pueda escribir rápidamente y que eso pueda después. No, el minicuento contiene todo un trabajo, no solamente de observación de la realidad, sino la manera de lograr encajar esa realidad sin caer en el chiste, que es uno de los grandes errores que tiene la minificción, sino que lograr llevarlo de tal manera que sorprenda al lector por un lado, que esté diciendo algo, que alguien definía el minicuento como un knockout, como un golpe que recibe el lector al final. Y si uno no logra este efecto, el minicuento fracasa. Escribo minificciones hace más de 15 años. Tengo un libro de cuento en el que su componente mayor es la minificción. He obtenido premios y distinciones, el mayor de ellos, el primer puesto en el año 2017 de la revista internacional La Otra, titulado Pigmeísmos, con 3 minificciones que no superan las 20 palabras cada una. Y pues eso fue muy gratificante para mí como escritor de lo breve, porque potenció incluso esa curiosidad de escribir cada vez con menos palabras, cada vez reduciendo el número de las mismas, pero potenciando el sentido amplio que pueda tener cada una de ellas dentro del texto. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
Como docentes y talleristas, seguramente han compartido su conocimiento del género. ¿Qué momentos de diálogo y aprendizaje han tenido en esos talleres? Cada sesión, cada reunión era todo un dechado de sorpresas, de experiencias. Lo primero que tratamos de hacer en un taller que comenzara era lograr la empatía entre todos los integrantes, pues unas mínimas reglas de convivencia, de tal manera que entendiéramos que ese era un proceso de aprendizaje y que no todos tenían el mismo nivel. Yo recuerdo que había una señora, yo ya la conocía antes, pero hacía rato asistía a los talleres y yo acostumbro a ser muy suave en las críticas. Una vez me presentó un poema, lo leímos en el taller, nos pareció que tenía muchas deficiencias y yo muy sutilmente se lo planteé y le dije, mire, dedíquese, lea a tales autores, dedíquese a hacer ejercicios donde estén presentes tales y tales cosas. Y di la vuelta así y entonces ella le dijo a una compañera ahí, es que yo no le pongo cuidado a él. Lo que me dice me entra por aquí y me sale por aquí. Me puse un tanto furioso, respiré profundo y le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Usted aquí hace un esfuerzo grande de venir, era por la noche, hace un esfuerzo grande de venir a esto para que le salga, entre por aquí, para que le salga por ahí. ¿Por qué no se queda en su casa y sigue leyendo y sigue escribiendo? Pero no haga esas actitudes que usted me hace sentir que a usted no le importa la literatura ni nada de eso. Y por favor, usted ha estado en muchos talleres míos, yo creo que ya es hora de que demos espacio a otra persona. Y otra vez me está echando, no la estoy echando, le estoy pidiendo, utilice su tiempo y de pronto en otra cosa que la llene completamente. Entonces pasó así, seguimos en las discusiones de los trabajos y todo lo demás. Y salimos y todo el mundo comentaba, esa señora no va a volver nunca más a los talleres. A la siguiente sesión, ella llegaba muy temprano. Llegué yo temprano también y lo primero que me encontré fue con ella. Me dijo, mire, aquí estoy, no me voy de aquí. Si usted quiere, écheme, hable de que no me dejen entrar, esa cosa. Pero yo voy a seguir asistiendo porque es la única oportunidad que yo tengo de hablar con alguien, con la gente de aquí, que muy buenas personas, aprender alguna que otra cosa aquí. Y realmente, porque yo soy pensionada, yo vivo sola en mi casa, bueno, me contó toda su historia y le cuento que me impresionó tanto y me di cuenta que los talleres no solamente servían para confrontar las cosas que uno escribiera, para recibir algún apoyo de carácter de bibliografías, de aprender algunas técnicas, sino fundamentalmente para establecer unas relaciones de amistad entre la gente, de sentirse sacados de su cotidianidad y encontrar a una serie de gente que estaban hablando de cosas distintas. Jamás le volví a decir que no volviera y traté al máximo de que no molestarla cuando leía sus textos. Bueno, no era molestarla, era orientarla. Leía sus textos y yo no le hacía ningún comentario y creo que con eso pudimos seguir coexistiendo en muchos otros talleres. He orientado talleres de creación literaria enfocados en la minificción hace poco más de 7, 8 años, que inicié como con esta perspectiva de enseñar a escribir desde lo más breve, desde lo más pequeño, pero como vaso comunicante de lo mayoritario, es decir, la minificción como una forma de amplificar la participación del lector dentro de los sentidos propuestos en un texto literario. Entonces, he enseñado a escribir minificciones desde esa época y hemos incluso sacado algunas revistas literarias en las que la minificción ha tenido una parte muy importante dentro de la visibilización de los resultados de los talleres de formación literaria en minificción. Hablemos, por favor, sobre los referentes que ustedes consideran importantes en el campo de la minificción en el departamento del Tolima. Hay una persona que, si bien no tiene libros publicados, pero su trabajo de docencia, sus proyectos de aula que realizó durante muchos años
en el Colegio Santa Teresa, sí le puede hablar bien de esto. Yo creo que Nelson Germán Pulido es uno de los personajes a quien se le debe la difusión de la minificción en el Tolima. Hablar de algunos referentes nuevos de la microficción en el departamento del Tolima implica necesariamente decir quiénes fueron sus precursores. Aquí hay una tradición de escritores que si bien no se dedicaron por completo al trabajo de la minificción, sí la incluían esporádicamente dentro de sus libros de cuento. Hablamos, por supuesto, de Carlos Orlando Pardo, Jorge Eliezer Pardo, el profesor Libardo Vargas Celemín, quien sí tiene todo un libro dedicado a la minificción, y también Jorge Humberto Villanueva Parrales, quien escribió todo un apartado de textos minificcionales dentro de su obra. Entonces, esos son como unos referentes clásicos. Actualmente podemos decir que Daniel Mauricio Montoya es uno de esos referentes, el profesor Omar Alejandro González, es decir, yo mismo que también escribo constantemente minificciones, pero no podemos decir que haya una sucesión entre los primeros, los iniciales, y unos referentes nuevos, porque no salen libros dedicados exclusivamente a la minificción de parte de los autores. Es decir, ocasionalmente escriben minificción, pero solamente conozco el caso del profesor Libardo Vargas y de Daniel Mauricio Montoya, que han escrito libros completamente dedicados a la minificción. También está el caso, por ejemplo, de Juan Romero, quien viene escribiendo una serie de minificciones hace un tiempo, pero no han sido publicadas. La intención es publicar un libro, pero es hasta tanto no esté de manera física, no podemos decir o contarlo como uno de estos referentes de las personas que actualmente están escribiendo minificción en el departamento. Sabemos que Josman Yamel Hernández y Víctor Osorio acaban de ganar una convocatoria de estímulos departamentales con un libro de minificciones que prontamente verá la luz. Entonces ya ellos también son un referente para contemplar esta visión de las nuevas voces que se inclinan por la minificción en el departamento. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la minificción en el departamento del Tolima? Realmente el futuro en general, no solamente de la minificción, sino de la narrativa, de la dramaturgia, de todo eso, de la literatura en general, se ve un poco opacada precisamente fundamentalmente por la inteligencia artificial. Ya es difícil para quien no maneja eso, o quien lo maneja también, leerse un texto y decir si esto es del autor que figura ahí, porque esa combinación de algoritmos ha logrado transformar la literatura en general. Hasta donde iba antes de que apareciera la inteligencia artificial, me parece que hay mucha gente que está escribiendo, se han publicado libros muy interesantes sobre eso. Yo diría que los talleres literarios han jugado un papel importantísimo en la difusión de la minificción, lo mismo que en la universidad. Yo creo que desafortunadamente, si no se reestructura o mejor, en la época en que no existía imprenta, la gente escribía en manuscrito y entonces la imprenta fue una gran revolución, porque pudo difundirse más los libros y todo lo demás. Vamos a ver si con la inteligencia artificial se logra una revolución igual que el de la imprenta. Pero yo lo dudo mucho, porque el problema es el manejo ético de este mecanismo, los intereses que se mueven ahí, intereses eminentemente economicistas, y tantos otros obstáculos que se le presentan a la literatura. Tienen razón algunos autores que dicen, bueno, hasta aquí llegué yo como escritor. Yo, ¿para qué me pongo a escribir si he escrito, dicen ellos, Mendoza, he escrito 10, 12 libros, y alguien mete dentro del mecanismo y dice escribir un cuento con el estilo de Mendoza, y en 3 o 4 minutos aparece el cuento, como una especie de pastiche, ¿sí? Y entonces eso, ¿para qué seguir escribiendo
si existen esas posibilidades tan grandes. Yo soy muy pesimista, pero soy muy optimista en el sentido de que en el departamento del Tolima se está trabajando con literatura, fundamentalmente de lo surgido en los talleres literarios. Yo defiendo mucho los talleres y he defendido mucho los talleres literarios, no solamente de ahora, sino de la época en que los mismos escritores se oponían rotundamente a eso. Ahora ve uno esos escritores que renegaban de los talleres literarios siendo orientadores. Pero la literatura en general ha sufrido un duro golpe con la aparición, con el desarrollo de la tecnología. Ojalá sirva para que se dé una gran revolución en la cosmovisión, en la capacidad no teórica de la literatura, sino en los nuevos espacios que se logren en la difusión, porque es que desafortunadamente la difusión en el Tolima hay una editorial que ha hecho un trabajo muy interesante que es Pijao Editores. Ellos se han dedicado a promocionar los autores y eso ha permitido mucho porque nosotros éramos desconocidos o seguimos siendo desconocidos a nivel nacional, pero mucho más aquí en Ibagué, ¿sí? A uno cuando le dicen, ¿verdad que usted escribe? Y les parece que eso es una cosa del otro mundo, porque ya eso no tiene como vigencia, porque nadie está leyendo. Hay que aclarar, mucha gente está leyendo, pero que el internet está metido en esas cosas, en esas informaciones, en esos chistes, pero nada así de profundidad. No he tenido la oportunidad de leer el nuevo premio Nobel. No soy capaz de pronunciar el nombre del turco que se lo ganó ayer. Pero de pronto el Nobel ha permitido que se conozcan autores de otros países con nuevas innovaciones. Por ejemplo, la del año pasado es una magnífica escritora y muy poco la conocíamos en nuestro medio. Eso ha servido muchísimo los premios Nobel porque uno obligatoriamente para estar enterado de qué es lo que está haciendo por otros lados logra conocer autores tan importantes. Si no se hubiera ganado el premio Nobel, yo jamás hubiera leído a Saramago. Por lo mismo que estoy diciendo, lo que estoy comentando, yo creo, vislumbro que la minificción en el departamento del Tolima se ha convertido en una preocupación, una latencia dentro de los imaginarios de los escritores. O sea, es decir, cada vez se inclinan más por la minificción, por considerarla un género de mucho oficio, de mucha entraña, de mucha dedicación. Y, haciendo la salvedad de que lo breve no es necesariamente fácil, sino su opuesto, es complejo, resulta bastante difícil concretar un texto, ha sido como una especie de reto de muchos de los que hemos orientado talleres y de quienes los han asumido. Así que la minificción, la microficción en el departamento del Tolima tiene muchísima fuerza y esperamos muy pronto ver los resultados de esas pequeñas inquietudes. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Por último, escuchemos un par de relatos de cada uno de nuestros invitados. Calumnias. Adolf Hitler lloró largamente después de haber leído el montón de libros escabrosos que lo señalaban como responsable de las asfixias masivas, las torturas y los campos apuntalados por redes eléctricas. Lloró de rabia ante la ignominiosa calumnia, ante la sevicia de sus detractores, pero por sobre todo ante la estúpida ineficiencia de sus antiguos hombres de confianza al haber dejado sobrevivientes para que lo contaran todo. Edicto emplazatorio. Se emplaza públicamente al propietario de una pistola desde la cual fue disparado un proyectil de 38 milímetros el pasado 31 de diciembre con dirección desconocida para que en el menor tiempo posible le devuelva los sueños y le permita caminar, hablar, cantar y llorar a la niña que hoy lleva anidado junto a su segunda vértebra cervical el dardo llameante con que el susodicho quiso despedir un año de grandes realizaciones. Compartiré entonces 2 de mis microficciones. La primera de ellas, titulada Súbita. Vendrá por mí antes de que termine este minicuento.
y este segundo titulado Ilusionismos. Estoy dado a creer que madre es una bruja, y no porque posea una nariz con una verruga insolente, tampoco porque sus orejas puntiagudas reposen un cabello largo y cano, ni siquiera porque en el barrio posea fama de satánica, hechicera o espiritista. Es porque cada que se presenta la situación obligada de cumplir con sus deberes alimenticios, hace de las latas y las piedras que desbordan la alacena un manjar que ninguno de sus niños cuestiona. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a los maestros Libardo Vargas Celemín y Omar Alejandro González por compartir con nosotros sus conocimientos y sus letras. Los invitamos también para que en el canal de YouTube y de Facebook de Brevísimo revisen una cápsula literaria en la que complementaremos estos programas dedicados al departamento del Tolima. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.